a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Quiero enfocar nuestro lente hoy en Venezuela. Estos son los hechos. Crecen las dudas y la incertidumbre sobre las causas de la muerte del concejal venezolano Fernando Albán. Desde el lunes que el gobierno de Nicolás Maduro anunció que se había suicidado, hasta hoy el propio oficialismo ha caído en graves contradicciones sin que exista unanimidad en la versión oficial. En este contexto, los familiares y la oposición tienen dudas sobre si en realidad se suicidó o si el opositor fue asesinado. Y bajo esa premisa, la Iglesia venezolana y la comunidad internacional se han unido a la familia Albán para exigir que se desarrolle una investigación a fondo para esclarecer este caso. El ciudadano solicitó a Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. Encontrándose en la sala de espera del SEBIN, se lanzó por una ventana de las instalaciones, cayendo al vacío. La información que tenemos el día de hoy es la información totalmente sesgada, parcializada del fiscal general de la República al aseverar de que Fernando Albán se suicidó. El debate: ¿por qué el madurismo reportó de inmediato que se trató de un suicidio cuando funcionarios de alto nivel han ofrecido diferentes versiones del contexto de la muerte del concejal? ¿Cuál es la causa real de la muerte de Fernando Albán? ¿Se trató de un suicidio o fue un asesinato? ¿Cuál es la responsabilidad del SEBIN? Pues el señor Albán muere bajo custodia de ellos. ¿El gobierno de Maduro estaría encubriendo a los responsables de la muerte de Albán? ¿O voy más allá? ¿El propio madurismo estaría implicado en la muerte del opositor? Hoy vamos a discutirlo aquí en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Crece la incertidumbre en Venezuela por el supuesto suicidio del concejal opositor venezolano Fernando Albán debido a la inconsistencia en la información entregada por funcionarios del gobierno de Maduro. Vamos a revisar cómo se ha desarrollado esta noticia. El lunes, el fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, dijo que el político se lanzó desde el 10º piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde se encontraba recluido. Y minutos después, el ministro del Interior venezolano, Néstor Reverol, señaló que en el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del SEBIN, se lanzó por una ventana de las instalaciones. En medio de esta primera contradicción, la oposición y el partido Primero Justicia, al cual pertenece al político, calificaron el hecho como un asesinato y exigieron a las autoridades establecer responsabilidades. Nuevamente, el régimen venezolano deja en evidencia su falta de credibilidad. El ciudadano solicitó a Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. En el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del SEBIN, se lanzó por una ventana de las instalaciones, cayendo al vacío, ocasionándole la muerte. De esta manera, el gobierno anunciaba la trágica muerte del concejal del partido Primero Justicia, Fernando Albán, detenido el pasado viernes acusado de estar vinculado con el presunto atentado contra Nicolás Maduro. Según las declaraciones oficialistas, Albán se habría quitado la vida. Sin embargo, las versiones de los funcionarios de la administración madurista al dar a conocer la noticia no coincidían, lo que generó de inmediato el repudio de la oposición venezolana y en particular de la tolda política a la que pertenecía el concejal. Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y directivo del partido Primero Justicia, también se pronunció a través de las redes sociales. La muerte de Fernando Albán para nosotros no es otra cosa que un asesinato claro del gobierno de Maduro. Por su parte, la fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, indicó que la muerte de Albán constituye una nueva violación a los derechos humanos en el país sudamericano. La muerte del concejal Fernando Albán mientras se encontraba ilegalmente detenido en el SEBIN es una muestra más del talante criminal del régimen madurista. Ayer, el propio fiscal Tarek William Saab reiteró que el concejal Fernando Albán se suicidó el pasado 8 de octubre. Sin embargo, aquí viene otra inconsistencia. Destacó que no se lanzó desde el baño, como acabamos de escuchar, y tratando de despejar la incertidumbre sobre si el opositor fue asesinado, como sospechan los familiares y la oposición, aseguró que la autopsia indica que falleció a consecuencia del impacto. Al momento del almuerzo, Albán se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño. Eso nosotros lo explicamos. Él aprovecha esa circunstancia diciendo que quería ir al baño y corre
hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela y se lanza al vacío. Aquí nunca se ha dicho que se lanzó desde el baño, porque hay gente que le gusta muchísimo, es lamentable. Yo creo que aquí hay que respetar la dignidad humana del ciudadano fallecido. A ver, señor fiscal, pongámonos de acuerdo. Que nadie ha dicho que se lanzó desde el baño, pero fue la primera declaración que el gobierno y ustedes hicieron el día del aparente suicidio. Y ahora entonces que estaba almorzando. Es que hay tantas preguntas, señor fiscal, hay tantas preguntas, Nicolás Maduro, hay tantas preguntas, señor Néstor Reverol, porque el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente promovida por Maduro, Tarek William Saab, pues anunció que Albán murió tras saltar justamente desde la ventana de un 10º piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, en el que permanecía detenido y custodiado. La versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos, apenas conocimos la noticia, es que el ciudadano solicitó a Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. Entonces hay que ponerse de acuerdo en las comunicaciones o en las versiones que se van a dar, porque entonces uno no entiende cómo sin una investigación preliminar ya hablan de suicidio. ¿No se supone que deberían decir vamos a investigar a ver qué fue lo que pasó? Bueno, el debate empieza por ese lado. Quiero saludar desde Caracas a Juan Miguel Mateus, él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, secretario nacional de Doctrina de Primero Justicia, abogado constitucionalista, y Durga Ochoa nos acompaña también, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, asesora de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Mil gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy. Señora Ochoa, ¿qué piensa usted sobre esta diversidad de versiones? ¿Las encuentra usted coherentes? Bueno, en primer lugar debemos establecer de forma clara que todo proceso genera una investigación y que toda información desde el punto de vista preliminar puede ser totalmente controvertida una vez se verifiquen los elementos que rodearon la situación de hecho que en este momento pues se está estableciendo con la muerte de este venezolano que es Fernando Albán. Obviamente cuando tratan de establecer que existe una disparidad, creo que con el debido respeto resulta bastante irresponsable, tomando en cuenta que ya hay una versión oficial emitida por el fiscal general de la República que ha dicho de forma clara cómo se verificaron desde el inicio de este procedimiento hasta el momento actual, donde ya hay un protocolo de autopsia, cuáles han sido las circunstancias que han rodeado este lamentable hecho que dio la muerte de una persona que estaba privada de libertad por hechos graves. En función de esa condición, como profesional del derecho, siempre nosotros tenemos que circunscribirnos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar para poder establecer responsabilidades a posteriori en caso de que existiere o para poder determinar conclusiones que sean coherentes, congruentes y que estén apegadas a las condiciones de hecho existentes. Es decir, señora Durga, para usted no hay más preguntas. Queda clarísimo lo que pasó con el señor Albán. No puedo emitir que quede clarísimo porque están en un proceso total de investigación. Claro, pero, y sería irresponsable establecer que queda absolutamente claro porque nosotros tenemos acá una Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dispone en el artículo 49 constitucional la aplicación de un debido proceso en toda actuación administrativa y judicial. Obviamente aquí tenemos una actuación administrativa preliminar que debe examinarse con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que giran en torno al sitio del suceso, en torno a las verificaciones realizadas por los expertos como el protocolo de autopsia y adicionalmente a ello en torno a todas las indicaciones y señalamientos que den las personas que fungen como testigos que pudieron haber presenciado la situación de hecho ocurrida. Ahora, no se puede establecer conjeturas o cuestionamientos sin verificar el fondo de toda esa investigación y de los resultados finales. La entiendo a usted, pero ahora le pregunto al señor Mateus si
realmente todavía no se puede llegar a una conclusión y hay una investigación, como bien lo dice la señora Durga, ya no puede pronunciarse, pero, señor Mateus, ¿el gobierno no está diciendo y no dijo desde el primer inicio que era un suicidio? Cuando se dice la mentira, hay que decir nuevas mentiras y hay que caer necesariamente en contradicciones. Venezuela sabe lo que ocurrió. No fue un suicidio, fue un homicidio. Y por eso es que son contradictorias las versiones del oficialismo, las versiones del régimen. La versión inicial del usurpador de la Fiscalía General de la República, Tarek William Saab, con la versión de ese mismo señor dicha el día de ayer, con la versión del usurpador del Ministerio de Interior y Justicia, señor Reverol, porque tiene un voto de censura de la Asamblea Nacional. Dentro de todo este contexto, nosotros sencillamente decimos lo siguiente. En primer lugar, el silencio de Nicolás Maduro es culpable. En segundo lugar, Fernando Albán nunca debió haber estado detenido. Fue secuestrado por el SEBIN, fue torturado por el SEBIN y fue asesinado en el SEBIN. Y lo que indica la Constitución, más allá de ese artículo que cita la persona que me antecedió, lo que indica la Constitución en su artículo 43 es que toda persona privada de libertad debe ser garantizada en su vida y en su integridad personal. Fernando Albán, repito, nunca debió estar preso porque era inocente, pero aún estando secuestrado, el Estado es responsable de lo que ocurrió. En ese sentido, pareciera que está todo alineado para tratar de acallar la verdad. La autopsia no fue independiente y todavía los familiares no han podido tener acceso a los resultados de la autopsia. En segundo lugar, todo el mar de contradicciones que existe dentro de los funcionarios del régimen y lo más definitivo es que si ellos están muy seguros de que dicen la verdad, ¿por qué entonces rechazan una comisión de la verdad con expertos independientes de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que vengan a Venezuela, que exhumen el cadáver de Fernando Albán y que le digan lo que ocurre al país? Yo creo que es muy claro lo que está ocurriendo. El régimen es una estructura de mal, pero hay hombres y mujeres en el alto gobierno, en el gobierno medio y en los cuerpos de seguridad del Estado que todavía tienen conciencia y que ellos dicen lo que pasó. Y lo que pasó fue que a Fernando Albán se le pretendió obligar a que diera un testimonio incriminatorio en contra de Julio Borges, coordinador nacional, jefe de Primero Justicia y expresidente de la Asamblea Nacional, para vincularlo a los supuestos hechos del magnicidio de la Avenida Bolívar. Y como Fernando Albán es un hombre creyente, se aferró a su conciencia, fue leal con su partido, no dio ese testimonio y por eso lo torturaron hasta términos mortales. Y después, al mejor estilo Stalin, que lanzaba desde la azotea de los edificios de la KGB a la disidencia política, fue lanzado para simular que hubo suicidio. Sí. Es decir, como no pudieron vencer su conciencia, entonces quieren manchar ahora su condición de persona creyente y fiel, diciendo que cometió suicidio, pero Venezuela y el mundo sabemos lo que pasó. La pregunta de hoy para nuestros televidentes: ¿el caso del concejal Fernando Albán es un suicidio o un asesinato? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomAlbán. Otra pregunta que tengo para el señor Mateus, porque ustedes sin duda de la oposición desde un inicio han hecho una conjetura muy peligrosa, muy compleja, que es señalar al gobierno como parte de este asesinato o de una vez decir que esto fue un asesinato, señor Mateus. ¿Cuáles son las pruebas que ustedes tienen para decir que esto es o fue un asesinato? Hay una primera premisa. A Fernando Albán lo secuestran vivo, tenía que estar libre, pero lo secuestran vivo y lo devuelven muerto. El Estado, con independencia de lo que fuese, tenía que responder por su integridad física y por su vida. En este momento, como se advierte, tenemos un usurpador de la Fiscalía General de la República que adelantó opinión, y malamente además. Tenemos un ministro de Interior y Justicia que no esperó a las resultas de las investigaciones de rigor, con lo cual, como en Venezuela no hay Estado de Derecho, no se puede hablar de manera mecánica de una investigación o de las resultas de la investigación. Lo que sí se puede hablar es de una exigencia de verdad. Eso es lo que exigimos los compañeros de lucha desde la Asamblea Nacional de Fernando Albán, la familia de Fernando Albán, y es lo que exige el mundo libre. Estamos convencidos, repito, que si se hace una autopsia independiente y que si viene una comisión pericial, una comisión de técnicos de las Naciones Unidas a exhumar el cadáver de Fernando Albán, pues sencillamente se corrobora que Fernando Albán fue asesinado. Esa es la verdad. Estamos, repito, habiendo cruzado el umbral de lo peor
de un régimen que es decadente. Hay contradicciones internas en este momento en el gobierno porque saben que fue un exceso absolutamente barbárico, absolutamente inhumano. Si estuviésemos en Estado de Derecho, presentásemos las pruebas de una manera normal, en situación de normalidad. Como no hay Estado de Derecho, como hay un régimen totalitario, toda la información que llega es del propio gobierno, del propio alto gobierno, por las contradicciones que se tienen, pero nosotros estamos convencidos que muy pronto se sabrá toda la verdad respecto del asesinato de Fernando Albán y vamos a seguir luchando por esa autopsia independiente y por la comisión de expertos que pueda venir también de manera independiente a decirle la verdad a Venezuela. Señora Ochoa, ¿qué piensa usted de esa versión de la oposición de hablar de asesinato? Bueno, la oposición se ha dedicado en este país siempre a magnificar situaciones que sin prueba de ningún tipo generan este tipo de contradicciones ante los medios de comunicación, tratando de visibilizar a la República Bolivariana de Venezuela como un país donde se violenta el Estado de Derecho. Pero también es importante señalar que aún cuando el tema que estamos tocando es el deceso de una persona que además de ser venezolano era un miembro elegido por el pueblo para ocupar un cargo, de manera evidente debemos establecerle que sin ningún tipo de situaciones que vayan contrarios al respeto de lo que significa este diputado de la Asamblea Nacional, este partido donde él pertenece, lo único que se ha dedicado es conspirar contra el gobierno venezolano. Y una opinión desde este partido, claro, lo único que hacen señora es Ochoa, que sí, continúan con una campaña de descrédito. Sí, señora Ochoa, sí, gracias, pero tengo un problema de su audio, sí, lo quiero mejorar para escucharla bien, si me ayuda producción, pero también le quiero preguntar a la señora Ochoa que no solo es la oposición. Tenemos a diferentes gobiernos de la región que han manifestado su preocupación por la sospechosa muerte del concejal Albán. Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Brasil han emitido comunicados y declaraciones sobre lo que ocurrió el pasado 8 de octubre con el político opositor. Revisemos estos pronunciamientos, señora Ochoa. Mediante un comunicado, la Casa Blanca condena el hecho y responsabiliza, ellos sí, directamente al Estado por esta muerte y pide la liberación de todos los presos políticos. Exige a Maduro que tome medidas directas y creíbles para restablecer la democracia en Venezuela. El canciller de Ecuador muestra preocupación por la muerte de Fernando Albán, pues dijo el concejal falleció bajo la responsabilidad del Estado, ya que estaba detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN. Ahí está el comunicado. El gobierno de Lenín Moreno expresa la imperiosa necesidad de esclarecer las circunstancias de su muerte. De Argentina, a través de un comunicado, cuestionó la versión del gobierno de Nicolás Maduro sobre lo ocurrido con Albán. Tenemos ahí el comunicado. El gobierno argentino cuestiona la explicación brindada por las autoridades venezolanas sobre la causa de la muerte del concejal Fernando Albán. Mi pregunta es, no es solo la oposición la que pone sobre la mesa la teoría del asesinato, ni culpa al Estado directamente porque Albán estaba en poder y en vigilancia del Estado, sino la comunidad internacional diciendo, por favor, pues perdóneme señora Ochoa que diga esto, sean serios e investiguen a profundidad. No es solo la oposición, señora Ochoa. Totalmente de acuerdo en que se investigue y que se profundice todos estos hechos, porque es necesario siempre entender que en un país donde se respeta el Estado de Derecho, no es un Estado forajido, aquí hay un Estado de Derecho y unos poderes que funcionan, no gente usurpando, son gente que han ocupado espacio para el respeto de todo aquello que signifique el respeto de la norma, el respeto de la ley, el respeto del órgano jurisdiccional, el respeto de la democracia. No lo que teníamos aquí con esa fiscal general como Luis Ortega, que lo único que creó fue un estado de impunidad. Pero investigar... Aquí es sencillo. Pero nosotros tenemos, señora Ochoa, pero no sé qué tan sencillo sea, porque usted dice que están investigando, pero investigar es decir desde el primer día que es un suicidio, ni siquiera lo han tratado como presunto suicidio. Es decir, ya hay para el Estado una cuestión de un suicidio. No, el fiscal general emitió una declaración contundente a todo el país, señalando de forma clara que todo aquel que piense que la primera hipótesis generada es contraria a lo que se establece de un suicidio, pues sencillamente presente sus pruebas. Hay unas comisiones estructuradas con expertos en la materia
para poder verificar cualquier otra situación. Estamos en una fase de investigación. Es irresponsable establecer una tesis que fue un suicidio o un homicidio. Aquí tenemos que ser objetivos. Tenemos que estudiar todos los elementos técnicos, todos los elementos científicos, todos los elementos jurídicos que nos arrojen cuál es la realidad de este deceso, que es lamentable porque es la pérdida de un ser humano. Y no puede caerse acá en este tipo de errores indicando que el gobierno es responsable de estas situaciones. No, la responsabilidad ante un hecho como este es de carácter individual, y si existe alguien inmiscuido y arroja que no es un suicidio sino un homicidio, pues tiene que estar privado de libertad. Pero si caso contrario se demuestra de manera contundente, así como lo dijo el ministro Reverol, como lo dijo el fiscal general, que estamos ante la presencia de un suicidio, entonces también tenemos que establecer responsabilidades en contra de todos aquellos que han emitido juicios sin tener pruebas y que han inclusive levantado falsos a las personas responsables de este tipo de estos cargos públicos. Nosotros no podemos emitir pronunciamientos que sean sin asidero, sin pruebas. Bueno. El verbo debe ir acompañado de la prueba y debemos entender que es a través del Ministerio Público como primer órgano encargado de la investigación, de establecer responsabilidades ante el órgano jurisdiccional, quien tiene la primera palabra después de recabar los elementos, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Debe establecer las conclusiones correspondientes y presentar a través de la vía del acto conclusivo los elementos para establecer cualquier condición. Usted, señor Mateus, ¿está de acuerdo con lo que está escuchando de la señora Ochoa, que aquí nadie ha dicho que es un suicidio y que se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes? Yo lamento mucho, la verdad, que se banalice y que se frivolice de esta manera el asesinato de un venezolano, con el mayor de los cinismos posibles. Y lo lamento también porque quizás la señora Ochoa tiene que venir a dar la cara ante el mundo y ante el país cuando Nicolás Maduro guarda silencio. Lo primero que hay que decir es que ella ha dado en el clavo de lo que va a ocurrir probablemente en los próximos días. Van a tomar como chivo expiatorio a algunos que otros funcionarios para tratar de evitar la responsabilidad de Nicolás Maduro y de la cadena jerárquica. En este punto hay que recordar lo siguiente. El responsable es el Estado venezolano por órgano del Ejecutivo Nacional y existe, según los tratados internacionales de protección de los derechos humanos y según nuestra propia Constitución, una responsabilidad jerárquica que incluye al jefe del Estado, al presidente de la República, al quien ejerce la vicepresidencia de la República, de la cual depende el SEBIN, también al ministro de Interior. Y esas responsabilidades penales por violaciones graves de derechos humanos no prescriben, dan lugar a acciones que pueden ser ejercidas dentro y fuera de Venezuela, y esa responsabilidad penal no se puede amparar bajo los privilegios del indulto y de la amnistía. Eso hay que tenerlo claro, muy claro, muy claro. En segundo lugar, lo que sí urge decir en este momento es que no hay condiciones para una investigación según el Estado de Derecho en Venezuela. Todos sabemos quién es Tarek William Saab. Está usurpando el cargo de la Fiscalía General de la República. Fue designado por la fraudulenta constituyente. Y en este punto, esa actuación de Tarek William Saab, adelantando opinión, repito, no es otra cosa que encubrimiento. Hay un delito, hay varios implicados, y en este momento la cualidad del propio Tarek William Saab es de encubridor. Claro, es que a mí no me queda claro, señora Ochoa ni señor Mateus, cómo el fiscal general de un Estado, según como dice la señora Ochoa, si están investigando y no se puede uno todavía decir si esto fue un suicidio como tal, dice el propio fiscal que el señor Albán se lanza al vacío. Yo ya puse estas declaraciones, quiero que las escuchen de nuevo. Al momento del almuerzo, Albán se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño. Eso nosotros lo explicamos. Él aprovecha esa circunstancia diciendo que quería ir al baño y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela y se lanza al vacío. Aquí nunca se ha dicho que se lanzó desde el baño, porque hay gente que le gusta muchísimo, es lamentable. Yo creo que aquí hay que respetar la dignidad humana del ciudadano fallecido. Se lanza al vacío, lo dice el fiscal. ¿El caso del concejal Fernando Albán es un suicidio o es un asesinato? Hoy preguntamos eso en NTN 24 Zoom. El hashtag es ZoomAlbán.
Y ya tenemos respuestas de nuestros televidentes. Mónica dice que si el gobierno venezolano no es responsable de la muerte de Fernando Albán, ¿por qué se oponen a que se realice una investigación independiente de su muerte? Muchas dudas dejan al pueblo venezolano tras estos hechos. Interesante eso. ¿Por qué se oponen a una comisión independiente? Otra pregunta, señora Durga, para el próximo bloque. Diego dice, el gobierno venezolano ahora tiene que enfrentar un nuevo reclamo de la comunidad internacional para que se aclare la muerte de este concejal. Ahora sus dirigentes opositores están más unidos que nunca por buscar una justicia verdadera. Y Catalina dice que la familia de Fernando Albán asegura que no habría motivos para que él se suicidara. Piden nueva investigación para esclarecer su muerte. Su familia, más que nadie, sabe cómo era él. Vamos a revisar la pregunta de hoy. El caso del concejal Fernando Albán es un suicidio, es un asesinato, lo que estamos poniendo sobre la mesa el día de hoy en @NTN24Zoom. Señor Juan Miguel, ¿está con nosotros todavía? Sí. Quería hacerle quizás la última pregunta para redondear, porque no lo quiero dejar ir sin hablar lo que habíamos puesto sobre la mesa en el primer bloque. Ahora, si hay tantas versiones, si dicen que están investigando, incluso hoy hay una declaración de un ex empleado de la morgue que dice que esa autopsia no se ha hecho correctamente. ¿Por qué oponerse a una visión internacional si eso podría esclarecer todo? ¿Ustedes piden eso, que realmente pues el gobierno de Nicolás Maduro deje entrar a una comisión internacional a investigar? ¿Eso los dejaría tranquilos? Es lo que pide toda Venezuela, es lo que pide la comunidad internacional. Una autopsia independiente y además de eso, una comisión de la verdad de la ONU que pueda venir a Venezuela a esclarecer los hechos. Sobre esto tenemos que reiterar. Nosotros no tenemos ninguna duda de qué ocurrió. Fernando Albán fue secuestrado por el SEBIN, fue torturado en el SEBIN y fue asesinado en el SEBIN. Ante esa realidad... ¿Aló? Sí, lo escucho. Gracias. Perdone. Ante esa realidad, nosotros sencillamente queremos decir desde Primero Justicia, y que lo escuche muy bien la señora Ochoa, nosotros estamos abiertos al perdón, estamos abiertos a la reconciliación, y para eso tiene que aflorar la verdad y para eso tiene que haber justicia. Hoy Venezuela está asqueada por el asesinato de Fernando Albán, hoy el mundo entero está asqueado por el asesinato de Fernando Albán, y sabemos que dentro del alto gobierno, el gobierno medio y los órganos de seguridad del Estado también están asqueados, y estamos seguros que esto es una razón de esperanza para el pueblo de Venezuela, que quiere que nunca más ocurra algo de esta manera entre nosotros. Juan Miguel Mateos, le agradezco por haber estado con nosotros. Él es diputado de la Asamblea Nacional, tenía su tiempo limitado, pero nos ha dado esta media hora del programa Suma la Noticia para el debate. Vamos a sumar, por supuesto, otra persona más después que podamos tener conexión con ellos. Señor Mateos, un gusto, gracias. Muchísimas gracias. Ahora, señora Ochoa, otra cuestión. Si no es un asesinato o no se puede todavía decir qué pasó, pero pues todo apunta, según las autoridades, a que es un suicidio, de todas maneras el Estado no resulta responsable. El Estado resulta responsable cuando tú generas violaciones de derechos humanos, pero esto no es el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Hay una insistencia enorme por parte de la oposición de tratar de evidenciar que aquí no hay respeto, no hay democracia, que somos un Estado forajido, que existe un gobierno revolucionario no legitimado por el pueblo venezolano, y eso es totalmente falso y hay que decírselo al mundo. Es importante, yo escuchaba al diputado de Primero Justicia que nos antecedió, que es importante establecer que ningún país debe inmiscuirse en los asuntos que son propios del orden interno, que deben respetar nuestros poderes, deben respetar el ejercicio de nuestros órganos y que debe entenderse que nosotros somos un país libre, independiente y con una soberanía clara, que nosotros no tenemos por qué permitir que aquí elementos externos vengan a inmiscuirse en asuntos que se resuelven dentro de la patria. Eso en primer lugar. Yo acompaño de igual manera lo que acaba de manifestar el diputado saliente en cuanto a la reconciliación nacional. Es necesaria la reconciliación nacional, pero la reconciliación nacional desde el punto del respeto, del equilibrio, de los no extremos, donde se pueda disertar, donde se pueda consentir opiniones que aun cuando sean dispersas se entienda que tenemos un Estado de Derecho, que tenemos la coexistencia de poderes, que tenemos una Constitución vigente y que no solamente eso, la aplicación de normativas y el ejercicio de órganos administrativos y judiciales que deben respetarse. Nosotros tenemos también que recordar que este concejal que
acaba de fallecer, que ocurrió todas estas condiciones. Bueno, estaba allí por un hecho que causó conmoción en todo el país, como es el magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro, y que no podemos justificar ningún tipo de situaciones que vayan o sean contrarias al Estado de Derecho, y que efectivamente, aún él estando privado de libertad, por supuesto que se le debe respetar su derecho a la vida, pero también debe entenderse que no se pueden hacer conjeturas o situaciones, conclusiones, emitir conclusiones sin estar apegado a las investigaciones que esté realizando la Fiscalía del Ministerio Público. Ahora, hay que recordar... El fiscal general fue muy claro, estableció condiciones o consideraciones que pueden ser controvertidas por cualquier parte que se sienta afectada. La familia del concejal Albán tiene su derecho y lo puede hacer a través de sus abogados, si consideran que existe una lesión allí. Además, hay un equipo multidisciplinario conformado con gente experta para pero yo todavía igual no entiendo, señora Ochoa, cómo si están en medio de una investigación, un fiscal general de la Nación sale a decir que el señor se lanzó al vacío y que es un suicidio. No entiendo cómo las autoridades determinan eso sin existir una investigación paralela o incluso lo dice sin siquiera todavía saber el resultado de la autopsia, porque la autopsia se supone que fue ayer, esta mañana, entiendo, y las palabras del fiscal son de días anteriores. Entonces, a mí todavía esa situación no me queda muy clara. Yo creo que hay que recordar también... Sí, adelante, señora Ochoa. Ya el protocolo de autopsia está listo, ya salieron emitidas las declaraciones y estas son pruebas que están dentro de la investigación. El protocolo de autopsia me indica a mí cuáles fueron las causas del deceso, me deben establecer inclusive que si tenían desde el punto de vista toxicológico cualquier tipo de sustancia en el organismo. Además de ello, con una conformación de ese equipo multidisciplinario se ha trabajado de manera acelerada, una cantidad de testimonios evacuados para establecer versiones y puedan verificarse de forma congruente y coherente que efectivamente deben acompañar esa tesis que está manejando el fiscal general. Yo no puedo cuestionar lo que dijo nuestro fiscal general, simplemente establezco de forma clara que deben haber circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como elementos de convicción de forma coherente y congruente que determinan que esta es la tesis que efectivamente generó o fue la causa del deceso del concejal Albán. Es muy lamentable. Es que usted ha usado la palabra correcta. Somos un Estado coherencia. No sé qué tanta coherencia hay entre las autoridades, señora Ochoa. Quiero poner en contexto primero. Yo acompaño a mis autoridades y confío plenamente en mis poderes y confío en nuestro pueblo venezolano. Eso está bien por usted y para los que no confían. Suficiente dedicación para entender lo que significa justicia. Y para los que no confían, señora Ochoa, en el ejercicio del Estado. Y para los que tienen dudas. Y para los que piden una comisión internacional, de ejercer las acciones correspondientes mientras tenga legitimidad para ello. A mí, desde el punto de vista internacional, sencillamente me parece que han sido demasiado groseros en el sentido de tratar de inmiscuirse en asuntos que son propios del orden interno. Claro, pero es que cuando no hay claridad, pues suceden estas cosas. Si existiera claridad, seguramente no estaría la comunidad internacional pidiendo ingresar a Venezuela. Quiero que recordemos cómo el opositor Fernando Albán había sido detenido el viernes pasado por su presunta vinculación con atentado frustrado contra Nicolás Maduro en agosto. La captura se concretó sin orden judicial el viernes cuando llegaba al aeropuerto de Maiquetía, procedente de Nueva York, que hasta el lunes al mediodía pues no había sido presentado ante un tribunal. Fue entonces cuando el gobierno de Venezuela anunció su muerte. El cuerpo de Albán fue entregado a sus familiares la noche del lunes, pero hasta el mediodía este martes se desconocían los resultados de la autopsia y los detalles del acta de defunción. Omar Villalma también nos acompaña, él es secretario nacional de la Asociación de Concejales de Venezuela. Recordamos que el señor Fernando Albán era concejal. Señor Villalba, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias y bueno, esta hora buenas tardes a todos. Bueno, yo pienso que este caso hay que ser muy serio en todos los planteamientos. Hay muchísimas dudas, muchísima incertidumbre en todo, desde primer momento en el cual Fernando fue detenido en Maiquetía, donde todo su equipo y todo el mundo desconocía el motivo por el cual fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía a su llegada al país. Luego, bueno, vimos todo el fin de semana
hasta que nos enteramos del suceso el día lunes. Yo creo que lo importante en todo esto y que el mundo se entere es que aquí simplemente lo que se está pidiendo es que se investigue. Yo no sé cuál es el drama y cuál es el miedo de que se sepa la verdad. Pero señor Villalba, la diputada Ochoa y las autoridades en Venezuela han dicho que están investigando. Bueno, ellos fueron los primeros, la fiscalía, yo creo que se entienda, la fiscalía es un órgano auxiliar y que la fiscalía simplemente tiene que investigar y la fiscalía es la que vela de la buena fe del procedimiento, eso hay que entenderlo así. Y yo, escuchando a la diputada Ochoa decía en su primer momento que bueno, que había que esperar la investigación, pero aquí fue al revés. Primero el fiscal es el que anuncia y de una vez emite una opinión que no debería haberlo dicho. Yo creo que esa opinión que en su momento puede ser vinculante para una decisión, un informe final, ya él se pronunció. Entonces, bueno, el fiscal tendría que inhibirse y es por eso que todo el país, no solamente por el respeto a los familiares, a su esposa, a sus hijos del amigo Fernando y de todos los venezolanos que así lo sentimos, yo creo que hay que nombrar una comisión y que en este momento el fiscal tendría que inhibirse, porque ya el fiscal emitió una opinión, fue el primero que habló, él fue el que anunció al país el descenso del concejal. Y aquí hemos puesto varias veces las versiones justamente del fiscal, tratando de entender por qué él habla ya de lanzó al vacío y suicidio, mientras que la diputada Durga Ochoa nos dice muy amablemente y respetuosamente que las investigaciones están en curso, continúan. Entonces eso es difícil de entender. Cuando las investigaciones están en curso y se supone que bueno, están bajo una custodia o un sumario, aunque eso ya no existe en nuestra Constitución, pero existe un sumario, una reserva, entonces no puede salir a la ligera de una vez decir cómo pasaron las cosas, porque entramos en un dilema y en unas dudas y en un vacío de información, porque ahora bueno, hay mucha confusión porque varios personeros oficiales, uno dice una versión, otra dicen otra, hoy salieron con otra. Entonces, al final, ¿qué es lo que requerimos todos los venezolanos? Y si la diputada, yo coincido en muchas cosas con ella, yo creo que aquí lo primero es que hay que investigar, y luego que investiguen y se busquen las pruebas. Y sobre todo, ahora, señor Villalba, un médico, un patólogo en estos días en una de las emisoras de radio aquí de Venezuela, donde él decía, oye, aquí donde deberíamos nosotros ponerle el acento es hacer una autopsia que esté de acuerdo a los protocolos, y de acuerdo a los protocolos es donde hoy existe una duda sobre esa acta de función que emitió la morgue. Entonces, hay duda en todo, hay duda, por ejemplo... Ahora, exacto, señor Villalba, déjeme hacerle una pregunta en otras dudas. Me está escuchando para hacerle una pregunta en cuanto a las dudas. Yo sé que ustedes tienen dudas porque hay gente que se pregunta que cuando las personas están presas en ese lugar han dicho que nunca los dejan ir al baño y que si van al baño incluso tendrían que pues ir acompañados de alguien que los escolte. Y cómo alguien entonces saltó del baño sin tener a nadie que lo estuviera cuidando. ¿Qué teoría o qué hipótesis manejan ustedes frente a eso? Que él entró al baño. Hay que resaltar que toda persona que esté privada de libertad, la custodia, la garantía del derecho a los derechos humanos, a la vida, a todo lo que le suceda a esa persona es el Estado. El Estado es el gran responsable de todas aquellas personas que están privadas de libertad. Entonces, aquí... pase lo que pase, si fue una teoría o fue la otra, aquí tiene que haber responsables, porque al final ellos son los responsables de la vida y de los derechos, y que se respeten los derechos humanos, no solamente, bueno, ya no al concejal, que ya lamentablemente no está con nosotros, pero a todos los que están privados de libertad. El Estado es el garante y el responsable de ellos. Nosotros hemos tenido muchísimos casos en Venezuela, por ejemplo, y te pongo un ejemplo, nosotros tenemos un diputado que es el diputado Mazuco, que el diputado Mazuco fue juzgado, sentenciado simplemente porque hubo una riña, algo así, cuando él era jefe de la seguridad de un estado, y bueno, y se le achacó una responsabilidad que al final no fue de él directamente, pero bueno, así sucesivamente con varios jefes de policía o de custodio. Entonces, ¿por qué en esta oportunidad ni siquiera hay ningún tipo de responsable
de ese hecho tan lamentable que hoy enluta a todas las familias de Venezuela. Tenemos todavía un bloque más para seguir debatiendo y comentando. La pregunta de hoy para nuestros televidentes es si el caso del concejal Fernando Albán es un suicidio o un asesinato. El hashtag de hoy es #ZoomAlbán. Andrea dice en nuestro Twitter que si el gobierno venezolano está tan seguro de las causas de la muerte del concejal, pues no deberían oponerse a que el pueblo les exija nuevas investigaciones. Daniel comenta, aún queda esclarecer cuál fue la causa verdadera de su muerte. Esperar a una autopsia independiente. Y Mafe dice, hay razones suficientes para dudar de versión oficial sobre la muerte de Albán. El gobierno no quiere que la realidad se muestre y por ello hasta el periodismo se encuentra amenazado y reprimido por mostrar una verdad. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos en Zoom a la noticia. En el debate de hoy, el caso del concejal venezolano Fernando Albán, ¿es un suicidio o un asesinato? Lo estamos debatiendo con nuestros invitados y los invitamos a ustedes también a contestar esa pregunta en nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom. Tan poca claridad, poca coherencia también y por ende, pues miles de versiones. En conversaciones con el programa La Tarde de NTN24, la fiscal general venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, se refirió a la muerte del concejal. La funcionaria destituida por la constituyente madurista cuestionó la información entregada por el oficialismo sobre los hechos y afirmó que el concejal Albán habría muerto ahogado en medio de una tortura. Tengo información, porque nosotros tenemos información de adentro, que se les murió ahogado porque lo estaban torturando con una bolsa. Lo bolsearon, como dicen en el argot policial, y se les murió. Esa es la información que nosotros tenemos. Y me preocupa mucho que veo que están exigiendo una investigación seria. ¿Cómo es posible que van a sepultarlo sin haber realizado una autopsia? Hay que hacerle en este momento para determinar las causas de la muerte del concejal. Señora Ochoa, la exfiscal miente, ¿se está inventando esto? Señora Ochoa. Para mí una persona como Luisa Ortega Díaz es... ¿Aló? Sí, te escucho, adelante. Ajá. Para mí una persona como Luisa Ortega es una persona que no merece ni mi respeto ni valoración de ningún tipo de opiniones, porque aquí se dedicó a ser una verdadera sátrapa en representación de la vindicta pública, que se dedicó a generar puro clima de impunidad, y gracias a Dios que está fuera de nuestra patria. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también es importante señalar que el fiscal general legitimado por nuestro pueblo a través de la constituyente, el doctor Tarek William Saad, estableció que en las conclusiones preliminares, después de una ardua investigación con mesas de trabajo, con expertos, se determinó que había un suicidio. Y eso es preliminar, es decir, desde el punto de vista del tecnicismo jurídico, significa que pueden variar las circunstancias de acuerdo a otros elementos que pudieran recabarse. No puede darse esto como una conclusión definitiva. Lo que debe quedarle claro a la opinión pública que aquí se está realizando las investigaciones correspondientes y que el Ministerio Público está haciendo su trabajo de conformidad con lo que establece la norma jurídica, y que de igual manera aquí existe un respeto absoluto y contundente del Estado de Derecho, y que ante ese llamado a la reconciliación nacional es necesario entender que debemos respetar las opiniones de nuestros órganos y ejercer nuestras acciones administrativas o legales de manera pertinente para poder controvertir cualquier cosa dentro de la que no estemos conformes. Eso es un derecho establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un derecho de petición, un derecho que yo tengo para solicitar todo aquello ante cualquier órgano me dé respuesta, todo aquello en lo que yo crea, tenga una duda o genere una situación. No podemos estar emitiendo conjeturas y conclusiones a priori. Tenemos que establecer conclusiones apegados a derecho y apegados a las pruebas existentes. Y eso para todos, señora Ochoa, eso para todos, tanto quizás para la exfiscal al decir eso, y también como para el fiscal actual al decir que pues se lanzó al vacío. Señor Villalba, eso para todos, y creo que ahí estamos de acuerdo todos. No se pueden emitir conjeturas hasta una investigación, pero todo el mundo está emitiendo conjeturas y todo el mundo tiene su teoría. Sí, yo lo que creo que primero hay que tener un respeto en este momento al procedimiento. Segundo... ¿Pero cuál procedimiento, señor Villalba? Porque pareciera que hoy, después de la autopsia, esto estuviera cerrado. Se suicidó y listo.
Fíjese, desde el primer, no solamente este caso, sino muchísimos casos, lo que pasa es que esto, como un caso tan terrible, pero nosotros hemos visto durante todos los procesos de nuestros, vamos a llamarlos presos políticos, donde se le han violentado todo el derecho a la defensa, el derecho a tener un abogado que lo asista, el derecho de tener la visita cuando realmente se le restablezca, el derecho de ser trasladado a sus tribunales naturales, no a tribunales militares cuando se tratan de civiles. Entonces, son muchísimas cosas que han venido durante muchísimo tiempo a que nadie le tenga confianza al Poder Judicial. Entonces, de ahí también nacen muchísimas dudas con relación al caso del concejal Fernando. Entonces, simplemente hay que entender, y yo pido por favor respeto a su esposa, a sus hijos que ni siquiera pudieron venir a darle el último adiós, sino lo hicieron vía una carta y fue realmente muy, muy lamentable, muy triste todo el acontecimiento de ayer, desde que salimos a la capilla de la UCB hasta el cementerio del Este. Es que simplemente lo que se está pidiendo es que se investigue, y los familiares y todo el país lo que está pidiendo es que se nombre una comisión que esté el Ministerio Público, pero también estén algunos expertos nombrados por la familia y nombrados por los organismos internacionales. Yo creo que eso es lo mínimo que se merece, no solamente los familiares del concejal, sino todo el país. Ese clima que dice la diputada Ochoa de reconciliación, de diálogo, de paz del país, bueno, eso pasa por establecer una confianza entre las partes, pero en este momento ni nosotros confiamos en los organismos que administran la justicia de este país, y obviamente ellos seguramente no quieren que los organismos internacionales estén en esa comisión. Entonces, bueno, nombremos a la Iglesia, que yo creo que es un órgano muy serio, de mucha credibilidad en este país, y que sea a través de la Iglesia que nosotros podamos nombrar esta gran comisión de la verdad que tengo conformada por el Ministerio, por la Asamblea Nacional, por los familiares, que nombren ellos los expertos, probablemente con intervención de los organismos internacionales, para simplemente saber la verdad. Y yo creo que de ahí de la verdad, bueno, se establecerán las responsabilidades que tendrán que hacerse, pero la verdad en este momento que el único responsable, y eso es así, y lo sabe la diputada Ochoa, que seguramente debe ser abogada, el responsable de la vida de todos los que estén privados de libertad es el Estado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se les escapó? ¿Por qué se les lanzó si esa es la tesis? Ahí pasó algo. ¿Por qué estaba en ese piso 10? Nadie. Yo me pregunto, y todos nos preguntamos qué hay en ese piso 10. Yo no sé qué hay en ese piso, ni lo quiero saber. Pero bueno, hay personas que dicen que... O sea, ni siquiera, señor Villalba, hay claridad, si había un juzgado, ¿qué había ahí? Hay teorías que no se manejan, que dicen que, bueno, en el baño, una de las periodistas que hoy se encuentra afuera de Venezuela puso allí más o menos un plano, entonces parece que el baño está en el medio. La verdad que no lo sé. Entonces, como todo el mundo ha estado opinando, sí, yo creo que lo más sensato y lo más recomendable en este momento, que se nombre una comisión de altos expertos en este momento para que ellos inicien toda una investigación que dé con la verdad que qué pasó con el concejal. Yo creo que ese es el mismo respeto que merece la familia del concejal. Hoy yo estoy seguro, los que lo conocemos, sí. Señor Villalba. Yo tenía años conociendo al concejal, que era un concejal que no solamente por toda su vida trabajando con las comunidades, sino sí, solamente que tenía una estabilidad emocional, una persona que esté casada, tenga hijos, esté luchando por su país. No tengo más tiempo en este bloque, gracias. La vida, ¿no? Gracias, le agradezco. No tengo más tiempo en este bloque y tengo que hacer una pausa, y no me quedo sin las opiniones de nuestros televidentes cuando hoy preguntamos si el caso del concejal Fernando Albán es un suicidio o un asesinato. El hashtag es #SumAlbán. Elena dice: el opositor fue detenido y asesinado por denunciar en Nueva York graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Su partido sostuvo que esa fue la verdadera razón de su detención. Iván comenta: Fernando Albán fue asesinado. ¿Cómo podrían ser asesinados todos los presos políticos que tiene Maduro? Debemos hacer algo. Y Josué dice que la embajada estadounidense en Caracas emitió un comunicado en el que describió la muerte de Albán como sospechosa y violenta. También se pronunció la Unión Europea reclamando una investigación independiente. La comunidad internacional está de nuestro lado, dice Josué, el lado de la verdad. Llegamos al final del programa. Mil gracias a Durga Ochoa, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, y también a Omar Villalba, secretario nacional de la Asociación de Concejales de Venezuela, por haber estado en el programa. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por su compañía.